Bien, buenos días. Deseamos que se encuentren de maravilla esta mañana en el marco de la celebración del Día del Maestro y reconocimiento al compromiso lasallista. Sin duda, una experiencia memorable la que viviremos este día. Sean bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades, cuerpo directivo, así como de docentes, alumnos, colaboradores, miembros de la comunidad e invitados que nos acompañan. Hago mención que se encuentran entre nosotros el maestro Oscar Lara Ramos, rector de nuestra universidad, el maestro Juan Carlos Gómez Ríos, vicerrector. Bienvenidos. Es importante mencionar que al finalizar la participación de quienes integran el panel, estaremos abriendo un espacio de intercambio y diálogo para expresar sus inquietudes respecto al tema. A continuación, daré lectura de una breve semblanza de cada uno de nuestros invitados, de nuestras invitadas. Doctor en Historia del Arte y profesor asistente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo, egresado de la Universidad La Salle, con experiencia docente en cursos como semiótica, estudios visuales y apreciación cinematográfica. Su investigación se centra en los cruces entre el arte, cine, filosofía y tecnología. Ha participado en foros internacionales sobre innovación educativa y uso de inteligencia artificial en el aula. Es creador del proyecto Los Sonidos de Pachuca, que explora la identidad urbana a través del paisaje sonoro y la inteligencia artificial. Damos la bienvenida a Francisco González Romo de Vivar. Educadora, psicomotricista, especialista en problemas de comportamiento en infancias y adolescencias, orientadora familiar y psicoterapeuta con enfoque en organoterapia. Tiene más de 20 años de experiencia acompañando a familias, maestros y maestras, niños, niñas y adolescentes en diferentes espacios educativos y terapéuticos. Desde hace 15 años es maestra en la Universidad La Salle Pachuca. Damos la bienvenida a Rebeca Vargas Santana. Ingeniera en Sistemas Computacionales por el Instituto Tecnológico de Pachuca, con más de 15 años de experiencia en la aplicación de tecnología para el desarrollo de sistemas, gestión de base de datos y administración de recursos de tecnologías de la información y comunicación. Ha liderado proyectos de desarrollo e implementación de sistemas en el sector público, tanto a nivel municipal como estatal. Es apasionada de las innovaciones tecnológicas y cree firmemente que deben estar al servicio de las personas, facilitando nuestra vida diaria y optimizando los procesos que nos rodean. Bienvenida, Lorena Amador Valderrama. Abogado, director general de CESA, Litigio y Solución de Conflictos, consultor experto para la American Bar Association, miembro de la Red Extendida de Investigación de la Universidad La Salle Pachuca, proyector de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad La Salle Pachuca y Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, doctorando en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. De igual forma, damos la bienvenida a Ricardo Castillo Solano. La moderación del panel, que lleva por título Coordenadas para guiar el encuentro con la inteligencia artificial, estará a cargo del licenciado Diego José Martínez Gallón, director de la Facultad de Ciencias Humanas. Bienvenidos, gracias. Adelante.
Gracias, Javier. Gracias por estar acá. Tenemos un panel con expertas y expertos que nos van a permitir descubrir pues, los desafíos, los retos que la inteligencia artificial han venido generándonos en esta época tan importante. Juan Villoro dice en su libro No soy un robot que muy probablemente estamos frente a la época que nos está obligando a autenticarnos como seres humanos, ¿no? Es la primera vez en la historia en la que tenemos que demostrar que no somos una copia, sino que somos originales y que somos precisamente humanos, es decir, que la condición humana no está viviendo un proceso de legitimación, sino de autenticación, y esto implica un cambio civilizatorio muy impresionante. Esos retos, esos desafíos han impactado en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, tanto del conocimiento como de la interacción humana. Y ese es precisamente el objetivo que tenemos en este panel, poder dialogar en torno a cómo la inteligencia artificial pues ha ido teniendo un espacio cada vez más omnipresente dentro de nuestras actividades, dentro de nuestra vida, tanto en lo profesional como en lo cotidiano. Vamos a tener un espacio de preguntas. Cada intervención tendrá unos 3 minutos para que ustedes puedan desarrollar su punto de vista, y después pues retomaremos algunos de los aspectos que ustedes vayan mencionando. Agradecerles muchísimo su participación, el que estén con nosotros por acá. También la adaptabilidad es una condición humana importante, la flexibilidad, y por eso estamos también acá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta o con la primera parte de las intervenciones. La inteligencia artificial, que nos ha permitido estos cuestionamientos, nos habla ahora precisamente de desafíos. ¿Qué desafíos son los que ustedes ven del uso particularmente de la inteligencia artificial en sus distintos saberes, en sus distintas áreas, ¿no? Ricardo, Rebeca, Lorena, Paco, quien quiera iniciar, adelante. Buenos días a todos, agradezco la invitación a este importante panel y espero que mi aportación sea enriquecedora para ustedes, ¿no? Algo que pasó la semana pasada, vale la redundancia, empezamos con su santidad León XIV, ¿no? Entonces, yo navegando en redes sociales, me aparece una nota que el Papa había decidido quizá tomar un poquito el nombre de León XIV debido a su antecesor León XIII, ¿no? León XIII estuvo en la Revolución Industrial. Entonces, hacía la analogía entre la Revolución Industrial y la era de la IA. Para el Papa León, digo, es algo que me impactó, es interesante cómo toma el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo está impactando en nuestras vidas. Yo, investigando un poquito, pues veo que la revolución industrial introdujo tecnologías disruptivas. ¿Qué es esto? Son tecnologías que de repente nos rompen, ¿no? Nos rompen y nos definen caminos hacia cómo seguir. También la revolución industrial desplazó trabajos manuales y agrícolas, creando una demanda de obreros y dejando atrás a los campesinos, ¿no? Cambios sociales. Dentro de la revolución industrial, pues hubo migración del campo a la ciudad y surgieron nuevas clases sociales. Hubo un aumento en productividad y hubo sobre todo una necesidad de adaptación. Justo ahorita estamos en esta etapa, ¿no?, donde ya nos rompieron y tenemos que empezar a tener nuevas habilidades y adaptaciones a lo que ya viene. Dentro de el aspecto tecnológico, pues sí viene un impacto bastante fuerte, ¿no? El mercado laboral
Nosotros como ingenieros, pues desarrollamos software, entonces todo esto, pues ya la inteligencia artificial lo hace, ¿no? También va a haber un déficit de talento especializado, es decir, las empresas de TI van a buscar especialistas en IA que todavía no hay. Hay que buscar la manera de integrar y hacer una interoperabilidad de los sistemas que ya existen con la IA. Y sobre todo también tenemos que cuidar la calidad de la información, porque la IA puede generar datos corruptos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hola, me gustaría comentarles desde el derecho cuáles son los puntos importantes que bueno, yo escogí para este tema. Uno, en las aulas, creo que es importante pensar inteligencia artificial ¿para qué? Uno, deshumaniza las clases. ¿Y por qué deshumaniza las clases? Porque estamos sustituyendo la inteligencia, estamos sustituyendo la argumentación. ¿Qué pasa en clases? Les dejamos de hacer algún ejercicio de argumentación, de litigación, van a ChatGPT, a cualquier otra Gemini, etcétera, lo hacen. Entonces, eso se sustituye. Dos, creo que también las y los abogados tenemos un reto muy grande, que es entender inteligencia artificial para qué y cómo funciona. Todos quieren generar modelos de inteligencia artificial que esté analizando grandes cantidades de datos, pero atrás de eso viene una política de privacidad muy importante que se tiene que analizar. ¿Qué estamos recopilando? ¿Qué información estamos teniendo? Les recomiendo mucho un libro de Clarissa Vélez que dice: la privacidad es poder. Todo es datos, todo es información. Cuando caminamos, cuando hablamos, cuando estamos conectando todos nuestros dispositivos. Pero ahora, ¿quién tiene esa información? ¿Y qué se hace con esa información? La inteligencia artificial la puede analizar de manera sencilla. Y tengo otro reto que es el 3, algo que creo grave. Inteligencia artificial en sentencias e inteligencia artificial en la administración pública. Me ha tocado hacer alguna investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública. Lamentablemente, ya se está utilizando la inteligencia artificial para que pueda responder, ya sean correos, ya sea información pública de seguridad nacional, etcétera. Pero, ¿qué estamos alimentando? ¿Quién está alimentando ChatGPT? Todas y todos con nuestra información. Y ahora, ¿qué hacemos con esa información? ¿Cómo sabemos que ChatGPT OpenAI protege nuestra información? ¿Cómo sabemos que todo lo que se toca o todos los datos transfronterizos a través de, ya sea el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el de California, qué pasa con México? Ahora tenemos quizás la desaparición del organismo garante, que es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y posteriormente va a venir la desaparición de los estatales. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a proteger nuestra información? Entonces tenemos esa parte de que si se va a generar tecnología, tenemos que llevar bajo un estándar y una metodología de derechos humanos. Y esa metodología de derechos humanos tiene que tener un ex post y un ex ante. O sea, antes de generar violaciones a derechos humanos, necesitamos generar inteligencia artificial que tenga en consideración varios derechos humanos. Ahorita me viene a la mente, libertad y privacidad. Por esta primera parte es todo. Hola, muchas gracias por la invitación. Justamente yo que vengo a platicar un poquito sobre la perspectiva educativa, sí me quiero centrar mucho en lo que hacemos día a día, los que estamos aquí, estar con estudiantes, ¿no? ¿Cuál sería el desafío de la IA justamente en nuestra relación con los estudiantes, ¿no? Ya el maestro decía el tipo de tareas que dejamos, ¿no? El tipo de resultados que esperamos. Y creo que una reflexión importante respecto a los desafíos sería pensar qué tanto nosotros mismos como adultos estamos promoviendo esta hiperconectividad en las adolescencias, ¿no? En los jóvenes. Qué tanto, aunque decimos ya pasó la pandemia, ya no queremos lo virtual y ya queremos el contacto, seguimos realmente teniendo prácticas educativas pues usando muchísimos recursos tecnológicos que por supuesto dan mucha facilidad para el maestro. Creo que
importaría empezar a ser críticos con cómo la IA a nosotros como maestros nos hace más cómodo, ¿no? Revisar ciertas cosas, generar exámenes, ¿no? Analizar conceptos, y cómo después las exigencias respecto a los estudiantes quizá yo no las veo tan justas, ¿no? Creo que un desafío en nuestro quehacer docente sería equiparar un poquito lo que estamos tratando de transmitirles con lo que les estamos exigiendo, ¿no? Un ejemplo es esta cuestión de que no queremos que estén conectados, no queremos que usen el celular, queremos que nos miren, que nos escuchen, pero les dejamos todo el tiempo trabajos en aplicaciones de Cambridge, en aplicaciones de matemáticas, en aplicaciones, y los tenemos ahí conectados, mirando una pantalla, usando los pulgares, ¿no? Creo que un desafío como maestro sería regresar a que nuestros estudiantes puedan usar las manos, ¿sí? Para hacer. Y por otro lado, creo que ayuda mucho esta cuestión de platicar con ellos de cómo usan el GPT y más bien hacer esta cuestión crítica juntos, ¿no? Yo me he sentado a veces con estudiantes, le digo, oye, qué buen concepto me acabas de decir. ¿Fue de GPT? Le digo, no importa, no hay porcentajes, me lo puedes decir, quiero conocer cómo estás usando eso. Muchos alumnos, estudiantes me lo dicen, sí, y además, Rebeca, mezclé con el Gemini, mezclé con no sé qué. Le digo, wow, o sea, lo estás sabiendo usar para darme un concepto. Pero si censuramos, si solamente pensamos que hay que prohibir, creo que volvemos a repetir la cadenita histórica de que los adultos tenemos la razón, de que los adolescentes mienten, los estudiantes son abusivos, y creo que esa posición adultocéntrica separa y es irreal. La IA existe, y como le dijo Lorena, o sea, no se va a ir, va a estar ahí y cada vez más. Entonces creo que ayuda mucho el hecho de decir cómo comparto con ellos y aprovecho que esto existe, ¿no? Gracias. Buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación a este panel, ¿verdad? A la comunidad lasallista por recibirme. Yo voy a platicar un poco desde mi trinchera en las ciencias de la comunicación. Yo creo que uno de los mayores desafíos que se vienen hacia futuro es la creación de contenidos automatizados por la inteligencia artificial. Hacia el futuro creo que vamos a ver cada día más contenidos hechos a la medida para los usuarios, y esto por supuesto representa un problema porque todas y todos tenemos sesgos y queremos ver el mundo con esos sesgos. Entonces, el hecho de que en Internet, en nuestras computadoras, en nuestros celulares, estemos constantemente viendo información hecha para nosotros, pues nos va a aislar, ¿verdad?, de las demás personas. Ese es uno de los mayores riesgos, me parece, en términos de inteligencia artificial. Otro, por supuesto, también es la desinformación, ¿verdad? Con las aplicaciones de inteligencia artificial uno puede clonar ya voces, incluso hacer videos de personas como si fueran reales, ¿verdad? Podemos hacer videos de figuras públicas, ¿no? Y esto, por supuesto, va a tener una injerencia en debates públicos, en la esfera pública. Y bueno, pues es un riesgo para lo que se viene hacia futuro. La inteligencia artificial además estandariza muchas cosas, ¿verdad? Los algoritmos trabajan de la misma manera y en términos, por ejemplo, de narrativas, supongamos que un estudiante de comunicación quisiera hacer un cortometraje y acude a ChatGPT o cualquier plataforma de inteligencia artificial, podría pedirle justamente que hiciera un guión, ¿verdad? Pero las narrativas van a ser similares o van a tener las mismas características y de nueva cuenta, algo que ya mencionaron por acá, es que se va a deshumanizar este proceso creativo de alguna manera u otra. Entonces, el reto es ese, los riesgos son esos. Creo que tenemos que buscar
algunas estrategias para poder hacer a la inteligencia artificial un aliado, no tanto una competencia o más bien un sustituto, porque también me he dado cuenta que en las aulas se está utilizando mucho la inteligencia artificial como sustituto del trabajo que nosotros tendríamos que hacer. Y eso, por supuesto, es uno de los mayores desafíos que creo tenemos hacia futuro con estas tecnologías. Gracias. Paco. Sí, creo que el tema esta cuestión del sustituir, que es un poco el que impacta más en diferentes ámbitos, ya sea en la parte, por ejemplo, de pronto legal o en la parte educativa e incluso en la parte de, digamos, más tecnológica, porque de pronto los desarrolladores de este tipo de procesos pareciera que pudieran ser de pronto sustituidos. Sin embargo, también la inteligencia artificial permite que se eficienten muchos otros procesos y que se puedan alcanzar, digamos, una reducción de tiempo considerable, ¿no? Aquí salieron temas muy importantes, como por ejemplo, creo que el cuidar la información va a ser uno de los factores esenciales, es decir, va a estar esa cantidad de información acumulada que requiere en los diferentes ámbitos, pues, cómo se va a cuidar esa información, cómo se va a administrar esa información. Y lo mismo también en la parte del aula, por ejemplo, ¿no? El acompañamiento que se le tiene que dar a estas formas de acceso a los saberes o a la información, y ahí el papel del docente va a ser fundamental, ¿no? Lo mismo lo que mencionaba también Paco en este sentido muy importante, cómo la integración, ¿no? de los conocimientos, que no permita esta estandarización, por otro lado, de lo que son nuestros criterios o nuestros gustos, porque el algoritmo va supliendo de alguna manera al criterio y va convirtiendo de pronto a estos espacios virtuales en una especie también como de oráculo, ¿no? Donde más que conocerse a uno mismo, pues el oráculo te dice: te conozco, ahora sé quién eres, ¿no? ¿Qué tienes? Y esto tiene una impronta dentro de un marco legal y dentro de una cuestión ética, que me parece que es ahí donde aparece el elemento humano. O sea, si no levantamos la mano y decimos esto nos corresponde a nosotros como humanidad, pues entonces la distancia se va haciendo mayor, ¿no? ¿Qué papel creen que juega la regulación y el marco ético en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial en sus distintos saberes? Esta idea de la regulación y del marco ético en ese desarrollo y en el uso. Adelante, Lorena. Gracias. Cualquier lineamiento pues debe estar sujeto a los principios éticos, ¿no? Creo que todos conocemos los principios y valores éticos de la humanidad, ¿no? Creo que uno de los principios que debe ser considerados dentro de esto del uso de la IA es promover la equidad y la justicia. Justo lo que hablaba Paco sobre no amplificar los sesgos, que sean imparciales para todos los individuos y para todos los grupos de la población. Que sea transparente. Esto es decir, que el funcionamiento de cualquier modelo IA pueda ser expresado o explicado por un humano y entendible, ¿no? Tendremos que considerar también un impacto social y ambiental. Yo creo que con esto del uso de la IA, yo creo que se van a ampliar las diferencias entre los diferentes estratos sociales de nuestra humanidad. Y pues para regular, pues hay que establecer los límites y directrices legales. Hay que justamente lo que hablaba hace rato, cuidar la calidad de la información que obtenemos de la IA y cómo estamos alimentando la IA. Tenemos que garantizar la seguridad y la fiabilidad justamente sobre esto, sobre los datos y la información que cada uno consulte o haga uso. Tenemos que implementar leyes justamente para proteger la privacidad de datos personales y los derechos humanos, como decía el profesor Ricardo. Hay que establecer reglas para evitar prácticas que permitan el monopolio
y que no tengan una competencia justa, ¿no? También está la parte de definir las responsabilidades de hasta dónde es culpa de la IA y hasta dónde yo tengo la responsabilidad. En dado caso de que tendríamos que regular la parte de qué pasa si la IA se equivoca o toma una mala decisión. ¿Quién lo va a enfrentar? ¿Quién lo va a asumir? Exactamente. ¿Cómo se va? No me gusta la palabra castigar, pero ¿cómo se va a regular a la IA, ¿no? Por eso hay algo que justo la IA habla sobre un humano siempre debe estar a la cabeza de la IA. Entonces creo que esto debe ser algo que se debe de regular, y pues también está como, yo siento que un poco complicado esto de la regulación. La tecnología va cambiando. Entonces, en lo que nos sentamos a regular, ya cambió todo. Muchas gracias. Pues creo que este es un tema muy complejo. Tomo todas las ideas que acaba de tocar la maestra Lorena. Uno de los puntos más importantes en la regulación es, ¿las personas legisladoras conocen lo que están regulando? Eso es lo primero. Creo que lo segundo es conocer si existe una definición clara de qué es inteligencia artificial y si podemos darle una sola, quizás connotación gramatical, a qué es inteligencia artificial. Entonces, si vamos desmenuzando los elementos de la inteligencia artificial, vamos a saber qué regulamos. Pero si no saben qué se regula, si no saben en qué consiste la inteligencia artificial, todos sabemos que nos podemos meter a través de un software, a través de una computadora, nos metemos a ChatGPT, pero no sabemos cómo funciona. Sabemos usarlo, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, una de las principales cuestiones para la regulación es saber qué está regulando. Si no sabes qué regulas, vas a tener lagunas o vas a tener sesgos. Entonces, en este caso, los sesgos que existen, han existido varias reformas o varias propuestas, de iniciativas de leyes de inteligencia artificial. De hecho, ahorita hay una vigente que yo considero que no va a pasar porque violan derechos humanos. Entonces, aquí lo que se tiene que analizar es, y concuerdo mucho con la maestra Lorena lo que acaba de mencionar, uno, tipos de responsabilidades. Para las y los abogados tenemos que, pues como que definir esto. Responsabilidad jurídica por un hecho ilícito, ¿quién es responsable? Ya sea el programador, el proveedor, el que ensambla, el que vende, ¿quién es responsable? ¿Habrá por ahí algún tipo de decir, yo proveedor, yo programador, no soy responsable? Entonces, todo eso es lo que se tiene que tomar en cuenta en la regulación. También tenemos un problema grave en la regulación porque el Internet no se puede regular. ¿Por qué no se puede regular el Internet? Porque no forma parte de un espacio territorial. Y entonces, como no forma parte de un espacio visible, ¿qué es lo que han hecho todos los países? Se han puesto de acuerdo a través de protocolos, de convenios, el protocolo de Toronto, etcétera, donde analizan qué vamos a hacer con la inteligencia artificial. Pero ahora viene lo más complejo. ¿Qué medidas adoptan los estados internamente para poder cumplir con esos convenios o tratados internacionales y a través de eso hacerlo local? Entonces creo que el problema de la regulación y de la ética viene, como también mencionó la maestra Lorena, y para terminar toco un punto de un libro que se llama El tecnojurismo, los abogados del siglo XXI, que menciona, la inteligencia artificial ni es inteligente, ni es artificial, porque hay alguien detrás que la está programando. Entonces, para esa programación necesitamos que la persona que programe cumpla con la norma. Bueno, ya que se habló mucho de regulación más hacia lo legal y en el desarrollo de las IA, a mí me gustaría como meter también este tema de la regulación más hacia cómo los humanos nos regulamos para poder usar la IA, ¿no? Desde el papel de maestros, de maestras, de adolescentes, es cómo podría yo transmitirle a los chicos que todavía saben hacer cosas sin usar la IA, ¿no? Yo he platicado con muchos adolescentes que a veces me dicen, es que me da ansiedad no tener internet,
no tener el chat, no tener la aplicación, no tener esto, porque siento que yo ya no sé hacer como mucho, ¿no? O sea, gran parte de lo que hago, pues lo resuelvo con la tecnología, ¿no? Y creo que en la parte ética del acompañamiento como maestros, como maestras, es empezar a devolverles la confianza en sus capacidades humanas, ¿no? Creo que ayuda muchísimo que empecemos a crear o sigamos creando experiencias en el aula mucho más de contacto, ¿no? De análisis, de cuestiones que tengan que ver más con cómo ellos están viviendo su faceta de estudiantes. Cuando nosotros estudiamos no nos tocó nada de esto. O sea, nos tocaba ir a la biblioteca, tener investigaciones en libros, ¿no? Hacer resúmenes, hacer ensayos, hacer todo esto. De pronto parece que no hay mucha horizontalidad cuando hablamos de ética en el uso de la IA, ¿no? Y creo que si nosotros queremos que los estudiantes, que van a ser justo la sociedad de adultos en unos años, quienes van a lo mejor a crear muchas más IA, empiecen a regresar a querer contactar, ¿no? Entre nosotros. Creo que en el video lo decía, como maestros somos como ejemplos de vida, ¿no? Creo que si no regresamos los talentos humanos en nuestro propio quehacer, estamos dejando, como decían mucho acá, que la IA resuelva. Les pongo videos, les dejo que hagan resúmenes, les dejo videos, les dejo que hagan análisis, les pongo las aplicaciones para que resuelvan, pero se pierde mucho la riqueza del aula, ¿no? Yo creería que habría que dejar muchas menos tareas y regresar a este modelo mucho más de hacer en el aula, ¿no? Ahí estamos mirando cómo piensan, cómo hacen, ¿no? Regresar quizá a ciertas formas de evaluación, de charla, de paneles, de contactar. Sé que los de bachillerato a lo mejor me dicen, estás loca, tenemos 35 alumnos, pero creo que como maestros hay que decir, hay que hacer las cosas diferentes. No sé cómo, no hay una respuesta, no hay un manual, pero creo que la duda de decir hacia dónde vamos en la cuestión ética es algo que no podemos abandonar, ¿no? No podemos decir ya que a ver qué pasa. Creo que tenemos que ser responsables en la duda. Gracias. Me quedo acá. Bueno, yo retomaré un poco lo que estaba diciendo. Hay ahorita un debate importante también sobre propiedad intelectual por el contenido que se genera en estas aplicaciones de inteligencia artificial, y hoy con lenguaje natural uno puede reproducir o hacer imágenes a la manera de algún artista. Incluso puedes entrenar a la inteligencia artificial para que haga imágenes a la manera de alguien, o videos a la manera de alguien, o canciones a la manera de alguien. Entonces es de verdad pues un debate vivo, ¿verdad? Por definir qué va a pasar con la propiedad intelectual de todos esos productos que alimentan a estas bases de datos, ¿verdad? Y el resultado final que se genera, qué es lo que va a suceder con ellos. Otra cosa importante también para mencionar en términos éticos es la inteligencia artificial, me parece, hacia futuro tendrá la capacidad de identificar estados, digamos, vulnerables de ciertos grupos y generar contenido de manera automática para que responda a esos contenidos que les vayan apareciendo en redes sociales o en las pantallas, en todos nuestros dispositivos. Eso, por supuesto, va a influir en el comportamiento de las personas, ¿no? Y es una forma, o puede funcionar como una forma de control sobre los grupos a los que esté apuntando, ¿no? Otra cosa más que me parece importante identificar acá es la representación que las minorías pueden tener en los productos que se generen a partir de los contenidos de inteligencia artificial, porque los sesgos históricos que nuestras sociedades occidentales han desarrollado están presentes en la alimentación de estas bases de datos y los perpetúan.
Y esta perpetuación de estos sesgos históricos, ¿no? Van a, o sea, siguen, digamos, dominando los discursos sobre el estado de las cosas en este mundo, y ese, por supuesto, es uno de los, digamos, se tendría que pensar cómo regular todos estos sesgos, ¿verdad? O las salidas de estos productos, de estas aplicaciones, para que no ocurran estas situaciones. Entonces, por ahí me parece que podríamos empezar a pensar qué hacer con estas aplicaciones de inteligencia artificial. Gracias. Bueno, acá se están acomodando varias cosas importantes y nos va llevando a un punto a otro de los aspectos que tiene que ver mucho con lo que mencionaba Paco, con esta cuestión de los sesgos, también por supuesto el saber que a veces pensamos en esta cuestión como muy omnipresente de la IA, como si fuera algo de pronto como etéreo y abstracto, sin recordar que es alimentado, que ha sido programado por alguien humano con una intención o con una finalidad determinada, ¿no? Por esto el tema de que hablaba Lorena de la regulación tan importante de saber qué es cómo alimentamos, ¿no?, la inteligencia artificial, que esto es un punto fundamental, y en ese sentido regresar a ese retorno de cuáles son las capacidades y talentos humanos que necesitamos reforzar, sobre todo en el aula, porque al final el ser humano requiere de estos procesos de educación para poder incluso saber qué hacer con la tecnología, cómo emplear precisamente la cuestión tecnológica. Con relación precisamente a este tema de los rezagos, ¿cómo podemos garantizar que la tecnología no agrave esas desigualdades o estos condicionamientos históricos, estas cuestiones económicas que hemos venido observando, y que de pronto la misma automatización que la IA genera y produce puede tender precisamente a que esos rezagos o a que esas brechas sean mucho mayores, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar esto? ¿O cómo ven ustedes el tema de del impacto de la inteligencia artificial en las desigualdades? Bueno, yo sigo con el impacto sobre la revolución industrial, ¿no? Investigando sobre justamente cómo la revolución industrial ayudó a reducir esas brechas y a esas diferencias entre estratos sociales, me dijo, de inicio no fue posible. Explotación laboral, explotación de recursos ambientales. Fue hasta mucho después donde se pudo hacer ya una reforma a los derechos laborales, reformas al uso adecuado de los recursos naturales. Entonces, como lo mencioné hace un rato, yo creo que no podemos ya decir que la IA va a venir a quitar estas diferencias, porque no. Yo creo que de un inicio va a haber mucha ventaja para quien sepa ocuparlos. Va a haber mucha ventaja y va a dejar pues desventaja a los que no saben usarlos. Algo que leí y me pareció también muy bueno mencionarlo es: tenemos que estar preparados para atender a los trabajadores que queden fuera cuando se use la IA, ¿no? Y ya es algo que también el Papa León XIV, hablaba sobre justamente esta semblanza, bueno, esta comparación entre la revolución industrial y la era de la IA. Tenemos que ver regular recursos, bueno, regular, fortalecer todos los lineamientos que ya está para el uso adecuado de recursos naturales, ver sobre todo al humano como el centro de todas las cosas, ¿no? Es lo que siempre se ha aplicado. Cuando dejas de ver al que está al lado tuyo como alguien, como un aliado, y se convierte en una competencia, creo que los resultados no son buenos, ¿no? Creo que ese es mi punto de vista.
Bueno, yo antes quisiera hacer una pregunta. No sé si aquí alguien nos acompañe de la escuela o facultad de ingeniería. Creo que no. Pero bueno, ok. Allá tenemos dos. Muchas gracias. Les agradezco mucho. Y me gustaría preguntarles allá atrás, no sé si en su programa de estudios tengan quizás como materia de derechos humanos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, aplicados a la tecnología. Y justamente parto de esa pregunta y me gustaría hacer preguntas quizás a cada una de las facultades y las escuelas, porque no lo sé ahorita, puedo hablar, bueno, aquí ya hice una comparación, yo hice un estudio sobre las escuelas que están mejor rankeadas según el ranking que tiene QS, y de todas las escuelas resultó que nadie enseña tecnología aplicada a derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría para hablar de esto, combatir desigualdades? Quizás uno, tener un profesora que esté capacitado en materia de derechos humanos, pero que no nada más enseñe, sino que crea en derechos humanos y que sobre todo pueda hablar de protección integral de derechos humanos. Y aquí no hablo de solamente personas abogadas, puede ser cualquier otra persona que desde el litigio estratégico, o sea, desde las calles, desde el trabajo de campo, desde todas estas cuestiones pueda hablar de derechos humanos. Entonces creo que la mejor oportunidad para que todas y todos hablemos de inteligencia artificial, respeto a derechos humanos y acabar con desigualdades es la educación. Entonces la educación es lo que nos abre esa pauta para que nosotras y nosotros podamos combatir todos estos sesgos que existen en la discriminación, en la programación, en generar tecnología con la intención de generar daños y generar violaciones a derechos humanos, y sobre todo hacer consciente a las personas que estudian ingeniería y que enseñan a desarrollar tecnología o en los cursos donde se aprende tecnología. Uno es respeta derechos humanos. Si no respetas derechos humanos, estas son las consecuencias de violar derechos humanos. ¿Quieres tener esas violaciones de derechos humanos? Programa tecnología con fines lesivos. ¿No quieres tener las consecuencias de una violación de derecho humano? Pues genera tecnología con la intención de potenciar las habilidades de las personas, porque para eso es la tecnología, para que potencie nuestras habilidades y que sobre todo tengamos un apoyo en nuestras tareas diarias. Eso es por mi parte. Fíjense que a mí esta pregunta, no sé, a ustedes es la que más trabajo me costó porque pareciera muy desesperanzadora, ¿no? O sea, la tecnología, ¿cómo garantizar, no? Decía que la tecnología no agrave desigualdades sociales y no, en un momento dije, bueno, voy a meterla al ChatGPT a ver qué me contesta, ¿no? Pero yo creo que no se puede garantizar, o sea, como lo decía Lorena, acá el maestro, o sea, es una cuestión como muy de nuestra historia, incluso como humanos. El que tiene tecnología progresa, ¿no? Los países con más tecnología, con más armas, con más farmacéutica, con más… O sea, es una cuestión como quizá de un progreso ilusorio, pero también creo que esta cuestión como de hacia dónde dirigir la esperanza, ¿no? Porque como bien lo decía Paco, uno de los riesgos más altos es que de pronto parecemos muy investigados por la IA y entonces toda la información que a lo mejor a ciertos grupos van lanzando el algoritmo, pues es con fines de manipulación, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión como de la desigualdad pues se acentúa. Creo que no es fácil como suponer la esperanza. Te entiendo muchísimo en la cuestión de pensar que tiene que ser a través de la educación, ¿no? Y sí, de repente decir, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo debería ser que quienes programen estén bien educados para que no hagan daño, ¿no? Pero creo que hay un sistema pues por encima de nosotros, ya lo decía Lorena, en cuanto nosotros estamos aprendiendo de regulación, ya hay países que están con otras tecnologías, ¿no? Y entonces el sesgo se hace enorme, ¿no? Creo que habría que intentar algo muy… quizá desde la sensibilidad a nuestros estudiantes, a los jóvenes, en el hecho de suponer que
que el mundo de pronto puede compartirse de una forma distinta. Tú lo dijiste muy bonito, ¿no? O sea, no es competir y hacernos daño. Y creo que eso es lo único que a mí se me ocurriría como brindar esperanza a los estudiantes. A veces ellos como adolescentes tampoco les gusta tanto este mundo tan tecnológico. Yo platico con muchos de ellos y a veces dicen: Rebeca, parece que tus tiempos eran más divertidos, parece que tus tiempos tenían más libertad, parece que tus tiempos… Entonces creo que sí nos corresponde como adultos brindar esperanza, ¿no? Fui a ver el concierto de Björk y ella dice en una de sus letras: la esperanza es un músculo. O sea, hay que estarlo trabajando, hay que estarlo nutriendo, ¿no? Moviendo. Entonces creo que eso me gustaría compartirles como colegas. No se sabe qué va a pasar con la IA, pero creo que algo sí sabemos de cómo contactar con los estudiantes y es quizá brindarles pues esperanza, ¿no? Bueno, el acceso a la tecnología pues tendría que estar garantizado por, en este caso, el Estado, ¿verdad? Y ese también es uno de los retos más difíciles que tenemos. Los grupos que están a los márgenes de la sociedad, ¿verdad?, tendrían que tener también acceso y derechos para poder accesar a estas plataformas. Y en segundo lugar también tendrían que hacerse o tener un programa de alfabetización con estas tecnologías. Eso me parece es un reto también para que las voces que no están representadas puedan estar representadas, porque, como ya lo mencioné, pues se amplifican las narrativas dominantes y quedan desaparecidos los grupos que están en los márgenes. También creo que la inteligencia artificial, creo que tenemos que reaprender a utilizarla. Acá lo hablaron, en las aulas es muy, pues es difícil, ¿verdad? ¿Cómo les decimos a los estudiantes que no la utilicen? Porque realmente les resuelve absolutamente todo, ¿no? Y ya escribir un ensayo, pues o sea, es muy peligroso dejarlo que se vayan a sus casas a escribir un ensayo, ¿no? Lo tienen que escribir en el salón, a mano, para que realmente veamos el proceso de pensamiento de los estudiantes. Pero sí creo que la inteligencia artificial puede darnos o les puede ayudar a los estudiantes ideas. Podemos co-crear tal vez con estas tecnologías de inteligencia artificial. Es difícil, realmente es difícil, y tendríamos nosotros que descifrar cómo podemos hacer a la inteligencia artificial una aliada, ¿no?, para estos procesos de co-creación, ¿no?, y que no se convierta efectivamente en un sustituto. Me parece que ese es el reto mayor. Ahora, también para nosotros como docentes nos facilita o nos puede facilitar ciertas cosas, ¿verdad? Puede eficientar ciertos procesos, por ejemplo, idear actividades, ¿no? Podemos a veces pedirle a la inteligencia artificial: ayúdame a diseñar una actividad para mis estudiantes, que se haga en el aula, y de ahí ir nosotros haciendo ciertos ajustes. Eso me parece también es positivo, ¿no? Entonces, sí, se convierte en algo difícil de cerrar, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo. Gracias, Paco. Bueno, quizá también ahí está parte de esos retos. A lo mejor el tema es que el ensayo no necesariamente tuviera que ser como como el elemento evaluador del pensamiento. Quizá cómo transmitimos o cómo enseñamos los elementos para poder llegar a discernir entre la información, a poder incluso consultar la IA, qué hacer con todo ese material, o sea, cómo integrar. Creo que son algunas herramientas importantes, ¿no? Y en ese sentido, pues va a cambiar mucho incluso las formas de evaluación, ¿no? Pero fíjate que también es curioso, y esto tiene que ver un poco con lo que también Rebeca mencionaba hace un rato, que pareciera como que el maestro tiene, o sea,
está habilitado para decirle al ChatGPT, elabórame un examen, ¿no? Pero si el alumno lo hace, ya no es válido, ¿no? Entonces creo que ahí hay una falta también de horizontalidad, ¿no? O sea, yo sí puedo pedirle actividades al ChatGPT, pero el alumno no puede resolverlas de esa forma, ¿no? Entonces ahí vienen esos desafíos, cómo, en qué aspectos interviene o no quizá la inteligencia artificial. Vamos a abrir un espacio para que pues todas nuestras compañeras y compañeros puedan conversar, ¿no?, con los panelistas, haciendo algunas preguntas, algunas observaciones de lo que se ha venido platicando en este pequeño espacio para que podamos ir redondeando la conversación, ¿vale? Entonces, no sé si nos puede apoyar por ahí, Chucho, sí, gracias. Hola, bueno, yo soy Fer Trevilla. Me parece muy importante que se pueda discutir este tema dentro de este ambiente y en un día tan importante como el Día del Maestro, porque justo es un reto, ¿no?, que viene. Creo que retomando lo que ustedes dicen, y ahorita me puse a pensar, el reto del docente es que la inteligencia artificial no se convierta en el centro del pensar, que sea una herramienta, que lo usemos como herramienta, tanto como docentes como estudiantes, que no sea el centro de lo que somos, ¿no? Y me remito, conectándolo un poco también con mi carrera, que es comunicación, a películas como Blade Runner, ¿no?, en donde la interrogante era, ¿qué es lo que nos hace ser humanos? Entonces, retomar esto en el aula como docentes, qué es lo que a mí como docente me hace ser humano y conectar contigo, y qué es lo que a ti como alumno, cuando seas un profesionista, te va a hacer ser humano, poder usar la inteligencia artificial sí como una herramienta, pero sin perder esta parte que te va a ayudar a darle una mejor atención a las personas para las que trabajas, ¿no? Creo que esto también va muy conectado con la filosofía lasallista de valores, ¿no? Entonces yo les preguntaría ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos lograr que los estudiantes vean la inteligencia artificial como una herramienta y no como el centro del pensar? Y otra cosa que también yo considero que es fundamental es que podamos resignificar contenidos, que podamos repensar en los programas, en qué es lo que sí puede hacer la inteligencia artificial, pero qué es lo que como humano yo puedo hacer y que es exclusivo. Y creo que también una vía para poder enseñar y para poder resignificar estos contenidos podría ser también el arte. Cómo enseñar a través del arte, cómo enseñar a través de actividades que me conecten con esa parte en la que necesito estar desconectado de las tecnologías. Gracias. Bueno, yo hablo desde el punto de vista de derecho. ¿Qué es lo que de derecho e investigación, qué es lo que yo he hecho? En derecho yo ya sé que van a utilizar ChatGPT, Gemini, etcétera, Copilot, utilizan más. Es más, hasta me enseñan a mí otras que yo desconozco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo le digo, oye, ok, tienes que, no sé, se me viene a la mente algo que hicimos la semana pasada, un escrito de acusación, en donde le tienes que decir al juzgado de control por qué te estamos acusando y por qué estás en esta audiencia para que veamos sobre tu responsabilidad penal. Entonces, ¿qué sé lo que ellos van a hacer? No van a investigar, no van a leer, van a utilizar ChatGPT. Entonces, utilizan ChatGPT. Y lo peor de todo es de que pagan ellos, o sea, pagan no utilizan el gratuito, utilizan el que cuesta. ¿Qué es lo que hacen? Se les pone una carpeta de investigación, un expediente para que ellos lo analicen, pero se lo ponen a ChatGPT y ¿qué le ponen como indicaciones? Analiza el expediente y dime o dame un escrito de acusación. Y se los da mal. O sea, se los da mal, o sea, ni siquiera se los da bien. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en atención a ello? Como que les empiezo ya a utilizar más las herramientas y las indicaciones. De, oye, a ver, dile que eres un abogado, toma como base de datos al Poder Judicial, a los escritos del Poder Judicial que existen en todo México, y con base en ello construye tu escrito de acusación. Construye el escrito de acusación y todavía hay errores. Y no lo veo como errores, pero eso es lo humano. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver eso. Ya utilizaste ChatGPT, ya se te dio la oportunidad, ya lo investigaste, ya viste que está mal. Es más, hasta me recuerdo que en alguno de ellos ofrecían como prueba un ticket
donde se había pagado no sé qué. Y yo es cuando, o sea, yo leo todo y yo les pregunto, oye, ¿y este ticket? ¿Seguro que hay un ticket? Ellos, sí, la carpeta dice que hay un ticket. Y entonces yo, como ya conozco la carpeta, yo sé que no hay un ticket. Y entonces, sí, este ticket se utilizó. Y le digo, no es cierto, no existe este ticket. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Corrige tu escrito de acusación, hazlo conforme a lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, y de esta manera vas a hacer un mejor escrito. Entonces, toma la herramienta de inteligencia artificial, ya lo utilizaste, ahora corrígelo. Entonces, son modelos que de cualquier manera las y los abogados utilizan formatos. De cualquier manera, alguien pudo haber tomado un formato y copiarlo. Pero entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Que ellos investiguen, que ellos se motiven, y una vez que tienen motivación, pues ellos puedan seguir generando, mejorando los escritos que cada uno hace. Entonces, lo que yo veo aquí es, ya utilizaste inteligencia artificial, revísalo, pero ahora viene lo más importante, que es la argumentación. ¿Cómo lo vas a argumentar en una audiencia? Porque no vas a poder leer. Si no vas a poder leer, toma ideas, establece pautas y con base en ello construye tu conocimiento. Esa es la forma en la que yo lo he hecho. Y en la investigación, por ejemplo, luego me parece que quieren hacer comparación en otros países y no encuentran las normas. Y le digo, pues pregúntale a, DeepSeek, ChatGPT, a quien quieras, pregúntale, que te dé el link para que tú puedas ver dónde se encuentra. Y se los da. Ahora revísalo, ahora tradúcelo y termina tu trabajo. Creo que sí. Yo de lo que comentas, Ricardo, estoy de acuerdo. Creo que añadiría como tener paciencia, ¿no? En esto que dices, Fer, cómo hacer que los chavos sepan que es una herramienta, ¿no? Y los mismos maestros, creo que con paciencia, y creo que es esta cuestión de retroalimentar. O sea, si nosotros nada más dejamos tareas y hacemos como que medio revisamos y hacemos, porque a veces dejé tanto y ensayos de cuántas cuartillas, de cuántos alumnos, la verdad, los vamos a leer bien, o también uso inteligencia artificial para que se revise, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión de la horizontalidad, creo que tenemos que revisarla muchísimo, porque si no somos los primeros, pues como estafadores, ¿no?, del proceso educativo. Y les digo, paciencia y esta cuestión de retroalimentación. Yo he visto muchos chicos que resuelven un buen de ejercicios de matemáticas, de inglés, de todo, por todas las programas que planeamos los maestros para evaluar, y la IA no te va a retroalimentar, la IA te lo pone bien o mal, y ya. Y como maestros a veces nada más sacamos eso, bueno, saco tal, no retroalimentamos, entonces volvemos a lo medular, no estamos cuidando el proceso. Me gustó cuando dijiste, está bien cuando fallan, pero si solo calificamos el error y reprobamos, se queda con eso. Entonces es aprovechar el error del alumno para que el proceso siga siendo evaluado y calificar como tal con número casi hasta el final, ¿no? Creo que pues aquí entramos en un punto bien importante, que sería que la escuela debe cambiar. O sea, debemos ya dejar de pensar que evaluamos por parciales, ¿no? A veces es como decir, pues mis alumnos van a estar fallando, pero eso es aprender, ¿no? Pero si yo los repruebo, nada más aprenden que pues se tiene buena o mala, ¿no? Y la vida no es así, ¿no? Entonces creo que la paciencia y la retroalimentación y el empezar a imaginar un proceso de evaluación y de contacto distinto, ¿no? A mí me gustaría un poco ampliar igual las ideas que ya se comentaron por acá. También creo que los estudiantes podrían evaluar ellos mismos, ¿no?, como ya lo mencionaron ustedes, y determinar si efectivamente el resultado que les arroja estas aplicaciones funciona o no para lo que se les está pidiendo. Entonces ahí creo que se podría hacer un ejercicio de pensamiento crítico por parte de ellos, ¿no? Que es muy necesario también, porque pues ya me ha tocado, ¿no? Te entregan y hasta viene como ChatGPT dijo esto, ¿no? Y es como, ok. Pero eso, sí los tenemos que hacer como ver lo que está generando, ¿no? Y también que piensen qué es lo que está generando para que puedan ellos afinar, corregir y tal vez desde ahí construir algo que sea positivo.
Gracias. Sí, gracias. Un poco yo quería completar algunas de las ideas que ustedes han planteado. Ciertamente decía acá el abogado respecto a que muchas veces no sabemos realmente lo que es la inteligencia artificial, y para poder entender y poder tomar acciones de utilizar la inteligencia artificial como herramienta, tenemos que saber claramente qué es, ¿no? Entender que las profesiones en el mundo van a cambiar, no van a desaparecer, van a cambiar, van a modificarse, y nosotros, que somos los responsables en este caso de formar a los profesionales para el futuro, tenemos que justamente mirar hacia dónde van a cambiar y darles las herramientas para que ellos tengan las posibilidades de poder adaptarse a ese mundo y a esas demandas y esas exigencias, ¿no? Realmente el tema lo conozco bastante bien. Mi esposo trabaja con inteligencia artificial, entonces realmente es una plática diaria que hay en casa, y justamente a lo que llegamos a la conclusión es que uno de los elementos que tenemos nosotros que tomar en cuenta es que lo que no va a cambiar, lo que no va a sustituir nunca la inteligencia artificial son las funciones humanas, ¿no? Y estamos hablando de funciones humanas desde la empatía, desde el entendimiento, la comprensión, el acercamiento, la vinculación afectiva, el pensamiento crítico, que ahorita justamente lo mencionaba, y sobre eso es lo que les tenemos que enseñar nosotros a los alumnos. Ciertamente tenemos que cambiar la forma tanto de impartir clases como de evaluar. A pedirles ahorita una infografía, un ensayo, un mapa mental, un mapa conceptual, ya no tiene sentido, pero lo que sí tiene sentido es debatir, ¿no? O sea, eso es algo que nosotros tenemos que retomar. Efectivamente, hacer el ensayo escrito a mano en el salón de clases, ponerlos a ellos a debatir ideas, ¿no? A poder ellos confrontar ideas que a lo mejor está dando la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, cualquiera sea de los sistemas, siempre te va a decir que está bien. Si ustedes lo han utilizado, te va a decir, excelente idea, perfecto, muy bien, me parece muy bien. Siempre te va a decir eso, ¿no? A pesar de que después lo que siga sea una burrada, ¿no? Entonces, perdón la palabra. Entonces, es entender un poco cómo funciona, y que uno de los elementos fundamentales es que la inteligencia artificial es alimentada. Entonces, lo que nunca va a hacer la inteligencia artificial es generar conocimiento. Y eso tenemos que hacerlo nosotros en las aulas. La investigación es fundamental, ¿no? Entonces, allí un poco el planteamiento sería a nivel de educación media, superior y superior, porque pues ya cuando estamos a niveles de posgrado, pues sí estamos a lo mejor en otro nivel. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que justamente haya esa generación de conocimiento y para que nuestros alumnos estén como que embebidos en esa función que va, digamos, en el futuro a demandarles a ellos como profesionistas, ¿no? Esa es mi pregunta para pues, quien quiera participar. Gracias. Ok, es completamente cierto a su observación. Lo que nunca nos va a dar la IA son emociones, ¿no? Y creo que algo medular en el humano son las emociones. O sea, es cierto eso de que la IA siempre te dice excelente idea, está perfecto, pero entonces nos está dando un poquito por donde nos interesa, ¿no? Le estás bien, o sea, nos está dando la aprobación que muchas veces no tenemos de un humano. Entonces yo creo que tenemos que ser seres sensibles y empáticos con nuestra propia raza para que no se pierda esta parte de… Digo, a mí algo que me impactó mucho es que hay una IA que revive a tus seres queridos muertos, ¿no? Entonces, subes una foto, subes su voz, subes pláticas con WhatsApp y estás platicando con ellos, ¿no? Entonces, está atacando como esta parte emocional que
eso es nuestra obligación como seres humanos, darle ese apoyo emocional a otro ser humano, ¿no? Creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos en no ir solo sobre el camino de la IA y en el no solo obtener como las cosas buenas y bonitas, sino ser un humano con emociones, con matices, que necesitamos ser apoyados por otros humanos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar un poco por las cuestiones de tiempo. Los invitamos a que puedan acercarse también pues en un momento más para platicar ya más adelante en el descanso, también en la comida, para que se pueda seguir con esta plática. Precisamente creo que ese es uno de los puntos claves, el diálogo, ¿no? Es una de las Borges decía que ese era uno de los grandes inventos de los griegos, el diálogo, precisamente el debate que decían hace un momento, porque eso nos permite construir precisamente la sociedad que somos, ¿no? A través precisamente del dialogar. Y recordar que la virtualidad también surge de este mundo digital y que paradójicamente tiene que ver la palabra con el contacto, o sea, con lo que tocamos. Entonces me parece que en ese sentido es muy importante el no perder el contacto con nuestros estudiantes, con nosotras y nosotros mismos, y como comunidad poder precisamente construir en diálogo la posibilidad de seguir formándonos como seres humanos. Muchísimas gracias, Paco, por estar con nosotros, Lorena, Rebeca, Ricardo, por todo lo que nos expresaron, nos transmitieron. Y bueno, pues terminamos de esta manera nuestro panel y le cedemos la palabra a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, y también, bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados que integraron el panel en este día. Y bueno, pues es momento también para entregar las constancias por su participación a nuestros invitados y un presente que la universidad tiene para cada uno de ellos. Así es que para ello invito al maestro Juan Carlos Gómez Ríos, nuestro vicerrector, para que dé lectura de la constancia digital y posteriormente se haga la entrega de los presentes. Muchas gracias, Javi. Pues, ¿cómo están? No se escucha, No se escucha, porque al rato va a haber baile seguramente. Y bueno, estamos en una celebración. En primer lugar, comentarles que, bueno, nuestro rector, como ya se ha hecho costumbre también en nuestra universidad, estamos atendiendo distintos temas, distintas actividades prácticamente al mismo tiempo. De pronto nos tenemos que dividir, pero ahí es donde más aplica el Indivisa Manen. Nuestro rector está con el hermano Pedro, con el arzobispo, atendiendo una reunión, pero está pues a través de nuestra comunidad. Y en ese sentido quiero agradecer a todos nuestros invitados, invitadas, por supuesto a la maestra Lorena, a Rebeca, que les voy a nombrar así, con su nombre tal cual. Dicen los franceses que lo más importante siempre será tu nombre, porque la función que tenemos algún día la vamos a dejar de ejercer, si somos médicos, si somos docentes. Por supuesto esperamos dejar huella en las personas, pero nuestro nombre lo vamos a ejercer siempre desde la persona que cada uno es. Entonces agradezco a Lorena, a Rebeca, a Ricardo, por supuesto también a Paco, a Diego, por esta intervención tan valiosa que venimos preparando desde hace varios meses, en torno, en este caso, a la inteligencia artificial y la educación, en el marco de una celebración muy importante para nuestra universidad, el Día de la Maestra y del Maestro, y sobre todo al reconocimiento al servicio lasallista. Habrá que ir también nombrando de manera distinta el día,
porque no solo es del maestro, de la maestra, el maestro, pero sobre todo de los educadores lasallistas, y no solo se reduce a quienes están o estamos frente al aula, sino a todos nuestros compañeros, colaboradores, que están en servicios generales, que están en todas las trincheras de nuestra universidad. Extiendo el agradecimiento a nuestros queridos invitados e invitadas de esta valiosa comunidad. Apunté brevemente algunas ideas que me parece importante compartir. Me parece interesante que podamos juntos, juntas, establecer en algún momento la coordenada desde donde cada quien se mueve para relacionarse con la inteligencia artificial. La filosofía, la antropología, la educación, la ingeniería, la sociología, el derecho, la investigación, la comunicación, desde lo laboral o desde el rol materno, paterno, desde el rol de acompañar personas. Cada quien puede elegir desde dónde se posiciona ante la inteligencia artificial como un primer momento. Después habría que pensar de qué otras coordenadas alimento más mi coordenada. Si soy educador, ¿de qué coordenada tendría que alimentar más mi praxis educativa? Y así cada uno y cada una tendría que pensarlo. Finalmente, habría que revisar, preguntarnos si este tipo de eventos, de actividades, es lo que hace diferencia para atender este tema, con los retos que ya nos plantearon, el desempleo, la pobreza, el daño al medio ambiente. ¿Qué tanto podremos con estos espacios, ya decía Diego al final, con el diálogo, generar una posición que no sea una posición única, absoluta, sino una posición abierta, donde encontremos el equilibrio, ¿no? Habría que pensarlo. Y finalmente entregamos los reconocimientos. Le pido a Ivonne que pase para que ella nos haga favor de leer el reconocimiento. Lo hago así porque ella representa a los maestros desde el Centro de Formación Docente y la obra lasallista eminentemente tiene que ver con la formación docente y que sea una mujer quien lo pueda hacer para que también se entregue el regalo. Muchas gracias, Indivisa Manen. Bien, pues en el marco de la celebración del Día del Maestro y reconocimiento al compromiso lasallista, a nombre de la Universidad La Salle Pachuca, se otorga la presente constancia. Voy a decir el primer nombre, pero en realidad es válida para los cuatro: a Lorena Amador, a Francisco Romo, a Rebeca Vargas y al maestro Solano, Ricardo Solano, por su participación en el panel de coordenadas para guiarnos en el encuentro de inteligencia artificial en el marco del Día del Maestro 2025. San Juan Tilcuautla, San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, mayo 2025, Indivisa Manen. Muchas gracias a todos y todas.
Bien, por supuesto, Diego también tiene su regalo, ya se nos estaba pasando, por supuesto que no. Quiero comentar también, ahorita podamos tomarnos siempre hay tiempo para las fotos, ojalá que no se robaran todos los momentos, ¿no? De pronto hasta grupos actualmente de rock en sus conciertos plantean, bueno, vamos a tocar esta canción para que la graben y ahora la volvemos a tocar para que ahora sí vivan el momento, ¿no? No, solamente no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar que está también en el auditorio el maestro José Saavedra, que ha sido nombrado vicerrector entrante de nuestra universidad a partir del día 3 de julio, está aquí presente. El rector ha querido, junto con la vicerrectoría, que pudiera estar aquí, y él ha aceptado y ha hecho el esfuerzo también de venir. El viernes pasado estuvimos en el proceso de entrega y recepción, para que lo puedan ver y lo puedan conocer. Ya lo han estado conociendo porque hemos pasado algunas de las áreas, pero es un buen momento para que lo puedan ver al menos. Así que aquí está el maestro José Saavedra, le damos un aplauso, que ya lo conocían. Quienes estuvieron en la jornada de reflexión, que nos estuvo acompañando. Entonces, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Y veo que se van integrando el maestro Alberto Gómez Santillán, el hermano Pedro Álvarez, está nuestro rector, el maestro Oscar Lara, y está Jacob desde Pastoral. No sé si nuestro rector quiere decir algo al final. Ya saben que estaban en una reunión atendiendo. Prácticamente vamos a cerrar porque dicen que ya se quieren ir al coffee break y luego quieren tener el momento de la entrega de reconocimientos para ir a bailar y a comer. Pues muy buenas tardes a todos, me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Yo le cedería la palabra al hermano Pedro Álvarez debido a que tenemos más el día de hoy programado, pero bueno, ya las palabras mías vendrán más adelante. Yo le cedería la palabra al hermano para que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Óscar, y muy buenas tardes a todas, a todos. Teníamos que venir porque vino el obispo, ¿verdad? Si no, no estábamos como estamos. No, nos da muchísimo gusto, sobre todo en la cercanía de la fiesta del Santo Fundador, poder estar con ustedes. Entonces, simplemente es un saludo de parte de toda la comunidad lasallista, particularmente a nombre de los hermanos, sabernos muy contentos y felices de la representación de que La Salle hoy vive en Pachuca a través de ustedes. Esa es una certeza donde el ADN, nuestra esencia de amar y servir, recordando los lemas de estos últimos años, poner los ojos en el hermano, poner los ojos y el corazón en la periferia y vivir para hacer felices a los demás, se haga realidad a través de ustedes. Y quisiera simplemente, sobre todo porque viene un programa largo y además nos da muchísimo gusto que lo puedan celebrar juntos, recordando 2 o 3 ideas de lo que vamos celebrando. Si ayer tuvimos oportunidad de ir a la Eucaristía, recordarán que celebramos el día de el buen pastor. Es decir, el Evangelio nos recordaba que Jesús es pastor, conoce a sus ovejas y a cada una la llama por su nombre. Cura a la que está lastimada, sigue alimentando a la que está fuerte, y Juan Bautista de La Salle toma este ejemplo del buen pastor para en la meditación 33 hacer la alusión a nosotros. Así como Jesús cuida y acompaña, a ustedes cuidan y acompañan. Y para hacerlo necesitan conocer a aquellos que van a acompañar y sobre todo amarlos. Educar es un acto de fe, es un acto de amor y es un acto de esperanza. Y eso lo celebramos cada día con cada uno y cada una de ustedes. Entonces, muchísimas felicidades por tener la vocación de Jesús al hacerse hombre. A Jesús lo conocieron como el Maestro, como el buen pastor. Y esto lo conectamos con la fiesta que como iglesia celebramos. Estamos estrenando un buen pastor en el Papa León XIV. Entonces esto nos llena también de un compromiso, lo platicábamos ahorita con el señor obispo, de la importancia de que la doctrina social de la iglesia arraigue y podamos evangelizar la cultura a través de la herencia que hemos recibido de Juan Bautista de La Salle.
Y no quisiera alargarme más, nada más recordar la efemérides de estos días. Vamos a preguntar así nada más como test lasallista. ¿Se acuerdan el año de la canonización, de la beatificación de Juan Bautista? 1888, ¿se acuerdan? La canonización, 1900. 24 de mayo de 1900 fue canonizado Juan Bautista de la Salle. El Papa que beatificó y canonizó a Juan Bautista de la Salle, León XIII. Todo esto, que parece ser datos aislados simplemente de efemérides, lo vamos conectando. León XIII reconoció que la educación era el camino para la salvación del mundo. Y León XIV empieza también diciendo, como Agustino además que es, por la educación en la justicia social transformamos el mundo. León XIII dijo, beato, santo. Ahora estamos como congregación pidiendo el reconocimiento de Juan Bautista de la Salle como doctor de la Iglesia. Es decir, su aporte a la teología, dando lugar a los educadores como un ministerio eclesial, fue una novedad en su tiempo. Este ser ministro de Jesucristo y de la Iglesia es una manera de dar a la Iglesia un aporte como otros doctores o doctoras de la Iglesia lo hicieron en otro tiempo. Entonces tenemos esperanza que León XIV pueda ayudar también a dar este paso del reconocimiento del fundador. Pero mientras que este deseo lo vamos buscando, vamos un poquito para atrás. La Salle canonizado el año... Bien, vamos atentos, correctísimo. Doble copa para la comida de hoy. 1900, año en el que se nombró y se proclamó patrono de los maestros. A ver, ustedes no, tú no, mamá. 1950, es decir, 50 años de la canonización, fue proclamado patrono de los educadores. El 15 de mayo celebramos 75 años de ello. De manera que es un día del maestro, pero peculiar, porque son 75 años de la proclamación de la Salle como patrono de los educadores y de los que se forman para ello. Fue canonizado en 1900. De 1900 a 2025, 125 años de su canonización. Así es que tenemos pretextos para poder celebrar a la Salle en este mes de mayo. 24, 125 años de su canonización, el día 15, 75 años de su proclamación. Y a final de cuentas estamos iniciando los 120 años de la llegada de los hermanos a México. De esos 120 años, 31, ¿es correcto?, en Pachuca. De manera que vamos juntando fechas y tenemos muchísimo que celebrar. Por eso este año es el año de la espiritualidad lasallista, además de ser el año jubilar. No me extiendo más, nada más era venir con ustedes para agradecer, saludarlos, reconocer la labor que realizamos y seguir juntos con el nuevo camino que estamos haciendo, los cambios de rectoría, los cambios de la dirección, etcétera. Todo esto que va haciendo que sea para bien, donde las personas cambiamos, pero el espíritu, la herencia, el ADN lasallista, lo renovamos y lo mantenemos. Que el Señor los bendiga a ustedes, a sus familias, muchísimas felicidades y que sigamos siendo la presencia creíble de Jesús que ama y acompaña como buen pastor a aquellos que Dios nos ha confiado. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos seguimos encontrando. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Pedro, y muchas gracias al maestro Oscar Lara por estar también acompañándonos en este momento. Y nuevamente agradecemos también a los integrantes del panel, al licenciado Diego, por estar moderando este importante día. El amor, el esfuerzo y la constancia con el cual nos desempeñamos en nuestras labores diarias en la Universidad La Salle Pachuca, se reconoce también en este día con la entrega del reconocimiento al compromiso lasallista. Para ello presentaré a las autoridades que integran el presidio. Maestro Oscar Lara Ramos, rector. Maestro Juan Carlos Gómez Ríos, vicerrector. Maestro Alberto Gómez Santillán, director de Formación y Bienestar Universitario. Licenciada Lilia Erika Contreras Hernández, directora de Gestión Administrativa. Maestra Marta Pérez Lozano, coordinadora de Capital Humano.
Bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas tardes a todos y todas. Autoridades, invitados, queridos colegas, amigos y comunidad universitaria. Hoy me siento profundamente agradecida y emocionada por la oportunidad de dar un mensaje a la comunidad en nombre de mis compañeros del grupo de los 20 años. Estoy segura que para todos este momento nos hace recordar los inicios de esta hermosa labor, cada uno con diferentes historias, objetivos y perspectivas, pero siempre con la mejor intención de dar lo mejor de cada uno de nosotros en la formación académica y también humana de nuestros estudiantes. Mi caso particular, ¿dónde empieza esta aventura? He de contarles brevemente que a los 15 años, hace algunos añitos, tuve la primera oportunidad de incursionar en la docencia. Siendo nadadora me dieron la oportunidad de dar clases de natación y dentro de los alumnos tuve equipo de natación infantil, matronatación, mujeres embarazadas y alumnos con síndrome de Down. Y creo que es ese momento en específico de mi vida en donde fui marcada por esta docencia, porque vi en este abanico de necesidades algo que me gustó. Años después, hace 22 años, decidí darle tiempo a mi hija y teniendo como ejemplo a mi madre prefecta durante muchos años, aposté por la docencia también, con la ilusión de compartir conocimientos y contribuir al desarrollo de los estudiantes, y es ahí donde empezó formalmente esta aventura. Y heme hoy aquí en La Salle, conmemorando 20 años de trayectoria en esta institución, y esto me hace reflexionar sobre que ha sido mucho más que un lugar de trabajo, ha sido mi hogar de aprendizaje, crecimiento y pasión por la enseñanza. Con el tiempo he llegado a comprender que la clave de mi vocación radica en esa chispa que me motivó desde el principio, el amor por enseñar y la oportunidad de transformar vidas. Es por eso que a lo largo de estos 20 años en esta institución he tenido el privilegio de vivir innumerables experiencias y escuchar historias de vida que han llegado a mi corazón y que han enriquecido mi labor y mi visión del mundo. Cada estudiante, cada colega, cada desafío ha sido una oportunidad para aprender y crecer como profesional y sobre todo como persona. La universidad me ha abierto puertas a un camino de conocimiento constante, permitiéndome evolucionar y adaptarme a los cambios, siempre con la certeza de que la vocación es la fuerza que impulsa mi compromiso diario. A nivel personal, no solo he tenido la fortuna de trabajar aquí estos años, sino que también estando convencida de que es una institución que forma estudiantes integrales, he tenido también la oportunidad de que mis hijas vivan la experiencia lasallista. Por lo que en mi casa, su casa, no solo se escucha la misión lasallista, sino que también se vive. Es por eso que quiero agradecer sinceramente a esta institución, por brindarme las oportunidades de desarrollo, por confiar en mí en muchas ocasiones y por ser testigo de mi crecimiento profesional y personal. Gracias a todos quienes han sido parte de este viaje, por su apoyo, por su ejemplo, por su colaboración y amistad. Este aniversario no solo celebra los años transcurridos, sino también la pasión que sigo sintiendo por la enseñanza y el deseo de seguir aportando a la formación de nuevas generaciones. También quiero agradecer, y creo que mis compañeros también coincidirán con ello, a nuestras familias, que han estado siempre detrás, pero que han sido siempre nuestra inspiración para dar lo mejor de nosotros. Finalmente, con entusiasmo y gratitud, miro hacia el futuro, convencida de que aquella chispa seguirá siendo mi guía para continuar enseñando, aprendiendo y tratando de dejar huella en la vida de quienes cruzan mi camino. Gracias. Gracias por acompañarme en esta hermosa historia, con cariño y gratitud. Indivisa Mani.
Muchas gracias por tan emotivo mensaje, maestra Claudia. Invito al maestro Óscar Lara Ramos, rector de nuestra universidad, para que nos comparta su mensaje. Hola, pues muy buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Me da gusto saludarles y creo que es una dicha poder estar el día de hoy celebrando pues una de las vocaciones más nobles de todas, que es justamente la de ser maestro, que me parece que es muy profunda, transformadora y pues finalmente se necesita una vocación de servicio. Gracias en primer lugar por su asistencia. Creemos que la alta y entusiasta respuesta que tuvimos el día de hoy pues nos hacen confirmar que nuestra comunidad se encuentra viva. Es una comunidad educativa comprometida y profundamente orgullosa de su misión. Celebramos hoy a quienes cumplen, ya lo vimos, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 años de servicio, que pareciera fácil, pero realmente ha implicado mucho esfuerzo, dejar de pronto familia, amigos, algunas otras ocupaciones. Así que, pues finalmente son ustedes quienes hacen posible que el conocimiento, la fe y la esperanza se transmitan de generación en generación. Pero sobre todo, pues celebramos a quienes no solo enseñan, sino que forman. Por ahí el Papa Francisco, en algún momento, en alguna entrevista, recordó que el verdadero educador no es aquel que se limita a llenar la cabeza de conocimientos o de datos, como él bien decía, sino de tocar los corazones, de acompañar procesos y sembrar sentido. Así que bueno, educar no es solo transmitir conceptos, es una obra de amor, es dar sentido a lo que aprendemos y es formar personas completas. Es ahí donde encontramos el alma de la vocación docente, especialmente desde una perspectiva lasallista. San Juan Bautista de la Salle nos enseñó que educar es una forma concreta de transformar la sociedad, una manera de construir fraternidad, justicia y dignidad desde las aulas, desde el acompañamiento cercano, pero sobre todo desde el amor por cada estudiante. Ustedes, queridos maestros y maestras, deben ser sembradores de humanidad. Nos encontramos en un mundo que cambia vertiginosamente y finalmente tenemos que ser estos faros que guíen. Tenemos que ser aquellos puentes que nos permitan levantar y construir, y no solamente materias, sino enseñar a vivir, a discernir, a esperar y a no rendirnos. Hoy también hemos hecho un reconocimiento a quienes celebran, pues no nada más esta parte de labor docente. Dentro de los compañeros mencionados tenemos algunos colaboradores administrativos y de apoyo y de servicios. Así que no solamente quienes estamos frente a grupo enseñamos, somos todos. Esta misión educativa, cada gesto cuenta y cada labor forma. Todos somos maestros. Hoy les damos las gracias por su entrega silenciosa, por su paciencia, por su mirada atenta, por su fe en cada estudiante, incluso cuando algunos de ellos no tienen fe en sí mismos. Gracias por educar con el corazón y por formar personas íntegras, libres y comprometidas con el bien común. Decía San Juan Bautista de la Salle, para enseñar bien es necesario amar y mucho. Y ustedes tendrían que hacerlo cada día, estoy seguro que así lo hacen. Que esta celebración sea no solo un homenaje, sino un recordatorio de que su labor es fundamental. Deja huella y construye el futuro. Feliz Día del Maestro a todas, Indivisa Manet. Gracias, rector. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de nuestras autoridades y también a quienes han recibido su reconocimiento, de los festejados, que somos todos. De esta forma damos por concluido el protocolo de reconocimiento al compromiso lasallista. En unos minutos nos estaremos viendo nuevamente en el Salón Benevento para compartir los alimentos. Y bueno, pues que el espíritu lasallista permanezca con nosotros y sea motivo de orgullo en nuestras vidas. Muchas gracias, muy buena tarde y bueno, pues nos vemos en el Salón Benevento.